estáis ignorando las Escrituras, ¿no? Y uno de los aspectos que va a primar en estos últimos tiempos, en estos postreros tiempos, es la confusión en cuanto al engaño, ¿no? En cuanto a la sana doctrina, salir de ello, que es muy peligroso. Entonces, ¿qué es lo único que nos va a mantener, hermanos? Es la palabra de Dios. Es lo único que tenemos seguro. No tenemos nada más seguro en la vida. Solo su palabra. De dónde coger, de dónde ver, qué estamos haciendo. Es su palabra, nada más. Los hombres podrán predicar y en la iglesia se predica tantas doctrinas, tantas fábulas que también están escritas. Pero solo la palabra de Dios es la que va a prevalecer. Por eso es nuestra gran responsabilidad. Alimentémonos siempre de la palabra, de su palabra. Por favor, siempre sea eso, ¿no? Y siempre es el deseo de todos los que estamos aquí, de nuestros pastores o quienes ministramos, siempre de llevar la palabra como debe ser, para que ustedes sean alimentados, para que todos crezcamos, porque para eso viene la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar acerca de la voluntad y la voluntad de Dios. Y aquí es importante entender, primero quiero ver un aspecto. ¿Por qué? Porque me llamó la atención cuando me ponía a estudiar este tema y me he dado cuenta y veo que Dios nos ha llamado específicamente para algo, que es hacer su voluntad. En verdad, no encuentro yo asidero para pensar mucho en nosotros, egoístamente, y que todo es para mí, y bendíceme, y esto para mí. No encuentro mucho. Más bien al contrario, ¿no? Entonces estoy buscando desde el primer texto, desde cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, cuando dijo, enséñanos a orar. Jesús, ¿qué les dijo? Mateo 6:10. Mateo 6:10. Jesús, ¿qué le dijo cuando ellos le pidieron que enseñara a orar? Dentro de una parte le dice, venga tu reino, venga tu reino. ¿Qué más? Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Así también en la tierra. Así como se hace tu voluntad en el cielo, así también debe hacerse tu voluntad aquí en la tierra. Tu voluntad, no la nuestra. La voluntad de Dios. Y esa es la que estamos pidiendo en oración, porque Jesús les enseñó a orar de esta forma, ¿no? Que digamos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es la voluntad de Dios la que tiene que hacerse en la tierra, hermanos, no la voluntad del hombre. Miren ustedes, ¿qué es lo que encontramos que Jesús nos enseña? Juan 6:38, Jesús mismo diciendo, Juan capítulo 6, versículo 38, que es lo que dice, porque he descendido del cielo. Sabemos que Jesús vino del cielo, ¿ok? He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Mire usted, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Miren, Jesús diciendo esto. Jesús diciendo, yo he descendido del cielo, pero no para hacer mi voluntad, enseñándonos a nosotros, sino para hacer ¿qué? La voluntad ¿de quién? Del Padre que está en los cielos. Ese es el propósito, hermanos. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Miremos Juan 5:30. Juan, otra vez Jesús mismo diciendo,
Jesús mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, la voluntad del Padre. Eso es lo que buscaba Jesús. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Jesús es nuestro ejemplo. Recuérdalo. Nosotros estamos aquí en la tierra no para hacer nuestra voluntad. Por lo menos yo no encuentro asidero, escrituras para demostrarte eso. No, al contrario. Al contrario. Jesús mismo dijo, no busco mi voluntad. Yo no he venido a buscar mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 4:34, otra vez Jesús diciendo. Otra vez Jesús diciendo. ¿Qué es lo que dijo? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su comida, que es lo más importante en la vida de un ser humano. La comida, porque sin la comida no podemos vivir. Pero aquí no está hablando de la comida física, por supuesto, ¿no? Sino está hablando de un aspecto fundamental en la vida, que es la comida. Dice, ¿mi comida qué es? Hacer la voluntad de mi Padre. No la mía. O sea, ese evangelio que se predica en el mundo, que gran parte de la iglesia en el mundo, o sea, no acá, la iglesia, estoy hablando en general, donde lleva a la gente a buscar hacer el centro ellos, no sé de dónde sacaron ese evangelio. Jesús no enseñó eso nunca. Jesús no enseñó. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, la obra redentora, ese era el propósito. Hebreos capítulo 10, verso 9. Hebreos capítulo 10, verso 9. ¿Qué es lo que dice? Y diciendo luego, está hablando proféticamente en el Antiguo Testamento, pero de Jesucristo, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Esto está escrito en el Antiguo Testamento. Para eso vino Jesús. Para eso estás tú aquí. Para eso estoy yo aquí. Para hacer su voluntad, no la nuestra. Para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Estaba hablando de los pactos, ¿no? Quitarlo primero para establecer el pacto eterno que Él vino a hacer. El nuevo pacto, ¿verdad? Pero ¿para qué vino? Dice, vengo para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Y qué importante es cuando Dios también se expresa de alguien, Él busca esto, miren. Una muestra de ello, Hechos capítulo 13, verso 22. Hechos capítulo 13, verso 22. Está hablando del cambio de reinado de Saúl por David. Dice, quitado o sea, quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, o sea, Dios dio testimonio de David diciendo, he hallado ¿a quién? A David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Por qué? Conforme a mi corazón. Quien hará todo lo que yo quiero. Ese es el kit del asunto. Ese es el meollo del asunto. Y a quien Dios da testimonio de un hombre conforme a su corazón, quien hace lo que él quiere. Hace su voluntad, no la suya. No la nuestra. Es la voluntad de Dios la que tenemos que hacer. Y Él va a dar testimonio de muchas cosas. ¿Haciendo qué? Su voluntad. ¿Y de nosotros qué dice?
Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo, ¿a quién? A sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Porque quien quiere ser discípulo de Jesús, ¿qué es lo que tiene que hacer? La voluntad del Padre. No su voluntad, hermano. Tú niégate. Eso es lo que dice la palabra. Yo sé que eso suena un poco duro, pero es la palabra de Dios. Yo estoy hablando de la palabra de Dios. Lo que dice, lo que está escrito, ¿no? Le dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Primera de Corintios 10, 24. Primera de Corintios 10, 24. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, aquí en el Evangelio no hay egoísmo, hermano. No. Y si hay alguien que predica por fuera, cuando escuchen ustedes a veces, porque ahora estamos al alcance de todo, por el celular, ¿no? Tengan cuidado cuando escuchen. La palabra es lo que tiene que primar. La palabra de Dios es lo que tiene que primar. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Por eso, qué importante es la voluntad de Dios y conocer la voluntad de Dios. Porque es lo que tenemos que hacer, ¿o no? Yo no encuentro otra cosa en la palabra, sino es que estamos llamados para hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos que conocer la voluntad de Dios. Por eso, miren, Efesios 5, 17, cuando el apóstol Pablo comienza a hablar a la iglesia, dice, por tanto, no seáis insensatos. Ojo, no sean insensatos. Y ese término insensato es verdad suave, lo que han escrito ahí, la traducción, porque es afron, que significa estúpido, ignorante. Así lo he encontrado en el mismo Strong, por si acaso. Yo le transmito lo que está ahí como traducción. Estúpido, ignorante. No seas ignorante, el término más suave. No sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Porque eso es lo importante, hermano. Aquel que no está entendiendo la voluntad de Dios es un ignorante. Dice, no seamos ignorantes. No seamos ignorantes. No seamos insensatos, está en nuestra traducción, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. Porque es muy importante, hermanos. Es demasiado importante. Colosenses 1:9. Miren ustedes, el apóstol Pablo nuevamente. ¿Cuál era su súplica, su oración? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, desde el día que lo escuchamos, desde el día que empezamos a conocer, no cesamos de orar por vosotros. No cesamos, oraba por los colosenses y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Seas lleno del conocimiento de su voluntad. Era la incesante oración de Pablo por la iglesia de Colosas. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, pero conocer ¿qué? El conocimiento de su voluntad. Y vamos a ver después lo importante que es esto. Lo importantísimo, lo sumo importante que es. ¿No? Dice, vamos a ir a Colosenses 4:12. Nuevamente, el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Colosas,
Epafras era el hermano que estaba ahí con ellos. Es Colosenses capítulo 4, verso 12. 4 verso 12. Os saluda Epafras. Epafras era un hermano que estaba ahí en Colosas, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, pidiendo en sus oraciones encarecidamente, ¿para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. O sea, en su voluntad. Es el mismo vocablo hebreo. Lo que pasa es que aquí lo han traducido como en todo lo que Dios quiere. Rogaban encarecidamente que conozcamos, que entendamos la voluntad de Dios. Es importante, porque es lo que tenemos que hacer. Porque si no entendemos la voluntad de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en esta vida? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Eso tengámoslo claro. Hebreos 13:20. Hebreos 13:20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, verso 21, os haga, por la sangre, o sea, por su sacrificio, os haga que aptos en toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad. Ya estamos aptos en Dios para toda buena obra. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Por el sacrificio de Jesucristo estamos aptos ya para hacer su voluntad. O sea, todos, nadie puede decir yo no puedo hacer la voluntad de Dios. Todos estamos aptos por su espíritu, por su sacrificio. Es cuestión de decisiones ahora. Para hacer su voluntad. Y haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, ¿no? Por Él es que hoy somos aptos para hacer la voluntad de Dios, hermanos. Es por Él, es por Cristo. Sin Él nada podemos hacer. Ahora, ¿cómo es que debemos hacer ahora esa voluntad? Efesios 6:6. Efesios 6:6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo tenemos que hacer la voluntad de Dios? De corazón. De corazón, por si acaso. No es que yo voy a fingir, yo voy a querer agradar a las personas. No. De corazón. Amén. De corazón tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque para eso estamos aquí. Para eso vino Cristo también, ¿no? Cristo no vino para otra cosa. Amén. Entonces, vamos a entrar un poquito ya a lo que es la voluntad de Dios, en lo que iba hablando Jesucristo. Mateo 21, 28 al 31. Mateo 21, 28 al 31. Dice, pero ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. ¿Okay? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Él tenía una viña, el padre tenía una viña y tenía 2 hijos. A uno le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después
arrepentido, fue, recapacitó, ¿no? Fue, dijo, no, como lo dice mi padre, no. Cambió de opinión y se fue, habiéndole dicho, no, quiero. Verso siguiente. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Pero qué le dijo? Sí, Señor. Pero no hizo lo que su padre quería. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. El primero hizo la voluntad del Padre. Aunque dijo que no, pero lo hizo. El otro dijo que sí, pero no lo hizo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? No el que dice, el que hace. ¿Entiende esto? El que hace la voluntad, no es el que dice, es el que hace lo que dijo, ¿no? Lo que al Padre le agrada, lo que el Padre quiere. En este caso, ¿qué quería el Padre? Que vayan a trabajar a su viña. ¿Ok? Eso es lo que quería. Entonces, le dice, bueno, y ahí le habla un poco duro a los fariseos, ¿no? Y le dice, el primero, Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. No porque sean publicanos y rameras, sino porque hacen la voluntad de Dios. Entiéndanlo, entiéndanlo. Aquí quien va al reino de Dios es el que hace la voluntad de Dios. ¿Ok? Por eso les dijo y les fue duro en este caso a los fariseos, diciéndole esto, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede con la persona que hace la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra? No yo. ¿Qué dice la palabra con el que hace la voluntad de Dios? No el que dice, sino el que hace la voluntad de Dios. Vamos a ver. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 12, 47 al 50. Mateo 12, 47 al 50. Si hay algún católico aquí, no se vaya a ofender, es la palabra de Dios, por favor. No estoy hablando contra María ni nada. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos. Ojo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Ojo, estaba buscando y te quieren hablar, Jesús. Tu madre y tus hermanos te están buscando y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano, recuerden que él estaba con sus discípulos ahí. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Miren, ellos son mi madre y mis hermanos, mis discípulos. ¿Por qué? Verso siguiente. Ahí está la respuesta. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ese es. Ni siquiera María, ni siquiera sus hermanos que estaban ahí, él fue tajante. Fue duro y tajante, dijo, ellos son mis hermanos. Mis hermanos son ellos, por los discípulos. ¿Por qué? Porque su hermano, ¿quién es? El que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Ese es su hermano. Amén.
No lo estoy diciendo yo. Jesús mismo lo dijo. Jesús mismo lo dijo. ¿Quién es el amigo de Jesús? Juan 15, 14. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos. ¿Sí que? Si hacéis lo que yo os digo. ¿Ok? Si hacen lo que yo os digo, ¿y qué es lo que él dijo? Lo que oyó al Padre. En otras palabras, si haces la voluntad de mi Padre, tú eres mi amigo. Amén. Amén. Yo no estoy hablando, está hablando lo que Jesús dijo. Él mismo lo dijo, hermanos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, si haces la voluntad de mi Padre. Eres mi hermano, eres mi amigo. ¿Qué más? Juan 9:31. Todas esas palabras son de Jesús, por si acaso. Y mira lo que Jesús dijo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Miren ustedes. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. ¿A quién oye el Señor? Al que hace su voluntad. Al que hace su voluntad. A ese oye. Por eso es que en Juan 15:7, el mismo Jesús, Juan 15:7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieran. Yo será hecho. O sea, si haces la voluntad de Dios, pide todo lo que quieras. Amén. Pero si haces la voluntad de Dios. Amén. Es lo que Jesús está diciendo. Por eso, qué importante es conocer la voluntad de Dios. Porque tenemos que hacer la voluntad de Dios. No tenemos otra opción, por si acaso. No tenemos otra opción. Hacer la voluntad de Dios. Hebreos 10:36. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué promesa? De la vida eterna. Acuérdense, 1 Juan 2:25, ahí está. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Habiendo hecho la voluntad de Dios, vas a obtener ¿qué? La promesa. Habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Ok? Amén. ¿Se está entendiendo? Amén. Aleluya. 1 Juan 2:17. 1 Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿quién va a permanecer para siempre? El que hace la voluntad de Dios. ¿Quién va a obtener la promesa de la vida eterna? El que hace. ¿Quién es el hermano de Jesús? El que hace. ¿Quién es el amigo de Jesús? ¿A quién oye sus oraciones? Al que hace la voluntad de Dios. Al que hace la voluntad. Amén. Es más,
Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. No todo el que dice Señor. El que hace, o sea, por eso digo, hacer la voluntad de Dios es nuestra comida, como dijo Jesús. Nuestro pan de día a día. Amén. Hacer la voluntad de Dios. Porque dice, entrará en el reino de los cielos. Y verso 23, 7:23. Porque dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Miren ustedes aquí. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Porque le dijeron, pues no, pero en tu nombre hicimos milagros, sanidad y no sé cuántas cosas. Nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Pero qué es un hacedor de maldad? ¿Qué dice? El término aquí es anomía. Anomía es violación de la ley. O sea, no hacer la ley de Dios. No cumplir con los mandamientos de Dios. Pero cuando digo mandamiento, no se estén refiriendo al mandamiento del monte Sinaí, por favor. No. Ni a la ley, tampoco a la ley del monte Sinaí, porque ya no estamos bajo ese pacto. Simplemente aquí dice así, ¿no? Dice, anomía es violación de la ley. Recuerden que cuando hubo cambio del sacerdocio, hubo cambio también de ley. Estamos bajo una ley también. ¿Ya? Recuerden eso, por favor. Es violación de esa ley. Eso es impiedad, violación de esa ley. A ese es un hacedor de maldad. O sea que no es hacedor, en otras palabras. ¿Me entiende? O sea, no es hacedor de la ley, no es hacedor de la palabra de Dios, no es hacedor de los mandamientos de Dios. No es hacedor. Amén. No es hacedor de la voluntad de Dios, en otras palabras. ¿Ya? No es hacedor de la voluntad de Dios. Y ese es el que no conoce. Ojo, Dios no conoce. Así dice, nunca os conocí. Que en su nombre se andaron enfermos, hicieron milagros, pero dice, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no eran hacedores de la voluntad de Dios. No eran hacedores de los mandatos de Dios. Romanos 2:13, para que tenga más claro las cosas. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley. No, ojo, cuando digo la ley, no está hablando de la ley de la ley del monte Sinaí, por si acaso. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quién? Los hacedores de la ley. ¿Serán qué? Justificados. O sea, los hacedores de la voluntad de Dios. Porque la ley, ¿qué es? ¿De quién es? ¿Es de Dios o no? ¿Quién la dio? Jesucristo. O vamos a ver después, hoy día no da tiempo, pero vamos a ver después. La ley, ¿quién la dio? Jesucristo. Jesucristo. Pero dice que no son los oidores, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán. O sea, los que hacen la voluntad de Dios, en otras palabras. En palabras simples. Primera de Juan 2:3. Habíamos dicho que conoce Dios. ¿A quién conoce Dios? A los que hacen su voluntad. Acá está en otra más claro también para poder entender. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. O nosotros le conocemos o Él nos conoce. Si guardamos sus mandamientos. ¿Ok? Si guardamos sus mandamientos. O sea, si hacemos su voluntad. Porque los mandamientos son la voluntad de Dios, pues. Es su voluntad, está expresada ahí. Pero como te repito, no te remitas a los mandamientos del monte Sinaí, no. No, vamos a ir por partes. ¿Ya? Entonces, si guardamos sus mandamientos, sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, o sea, si hacemos su voluntad.
En términos simples, así. Si hacemos su voluntad. Qué importante es esto, hermanos. Jesucristo dijo en Mateo 5:19. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, ese es el asunto, que los haga, ¿haga qué? Los mandamientos, o sea, la voluntad de Dios. Mas cualquiera que haga la voluntad de Dios, en otras palabras, en términos simples, más cualquiera que haga la voluntad de Dios y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quién? El que hace la voluntad. Amén. El que hace la voluntad de Dios. Jesucristo mismo lo dijo. ¿No? ¿Y cómo es que Dios cataloga, miren, entre uno y otro? El que hace y no hace. Porque todos escuchamos, todos oímos. Pero hay unos que hacen y otros que no hacen. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Mateo 7:26. 7:24 primero. 7:24. Cualquiera, dice, cualquiera, y cualquiera es cualquiera, ¿verdad? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Eso siempre vamos a encontrar, hermanos. Esa es la diferencia. El que oye y las hace. Que me oye estas palabras y las hace, le compararé ¿a quién? A un hombre prudente. A un hombre prudente. ¿Y qué hace un hombre prudente? Edifica su casa sobre una roca. Cosa que viene cualquier viento y tempestad y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ha edificado sobre la roca. ¿Qué significa eso? Hacer la voluntad de Dios. Así de simple. Por eso dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, o sea, ¿qué son las palabras que hablaba Jesús? La palabra del Padre, la voluntad del Padre. Y las hace, le compararía a un hombre prudente. Ahora, verso 26, 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, acuérdense de aquellos dos hijos. Uno dijo no y fue. El otro dijo sí y no fue. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Insensato, ese término duro. Que edificó su casa sobre la arena. ¿Cómo va a edificar sobre una arena? Se va a caer en cualquier momento. Y dice que su ruina es grande. Es grande. Es grande. Porque no hacer la voluntad de Dios es peligroso. Es peligroso. Amén. Aleluya. Santiago 1:22, un texto muy conocido por todos nosotros. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque el oidor, ¿qué hace? Se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra. Y siempre van a haber hacedores de la palabra. Pero no es difícil. O sea, ¿por qué? Porque en Cristo es posible. Es muy diferente si esto hubiese sido demandado sin Cristo. Él ya nos ha hecho aptos para hacer la voluntad de Dios. De manera que hoy nadie puede decir, no puedo hacer la voluntad de Dios. Hoy todo es posible en Cristo. Amén.
con nuestras fallas, con nuestros errores, pero ahí está el sacrificio de Cristo para perdonarnos, levantarnos y seguir adelante. Amén. De modo que no hay excusa para nadie, para nadie, para nadie. Amén. Entonces, ¿cuál es el todo del creyente? Hacer la voluntad de Dios. Eso es el todo nuestro. Ese es el todo nuestro. Hacer la voluntad de Dios. Que cuesta es sacrificio, esfuerzo, pero en Cristo todo es posible, como le digo, ¿no? No en nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Si lo pudiéramos hacer en nuestras fuerzas, no hubiese venido Cristo. No podemos hacerlo. Con Él todo es posible. Con Cristo todo es posible. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que estamos aquí, adorándole, alabándole, viniendo cada día, tal vez a veces desanimados, pero ahí estás siguiendo adelante. Y yo te felicito por eso. No vuelvas atrás. Sigue adelante. Sigue adelante. No, te estás desanimado, pues anímate. Dios te va a dar las fuerzas que tú necesitas, que tú y yo necesitamos para seguir adelante. Con Cristo todo es posible. Todo es posible, hermano. Amén. Dios todo lo ha hecho posible para nosotros en Cristo Jesús. De modo que hoy sí podemos hacer su voluntad. Si no la pudiéramos hacer, no nos demandaría. ¿Ok? Y vamos a ver posteriormente aspectos ya más claves de lo que es la voluntad de Dios, qué es lo que tenemos que hacer. Porque hay mandamientos que Jesús dejó. Hay mandamientos que Jesús dejó. Y son esos mandamientos que tenemos que cumplirlos. Amén. No los mandamientos no del monte de Sión, de Sinaí, sino de Sión, acuérdense. Ya nuestro pastor nos ha explicado varias veces. Entonces, esos mandamientos son los que sí tenemos que. Y eso lo vamos a ver. Y solamente para terminar en eso, quiero ver unos aspectos generales acerca de la voluntad de Dios nada más, claras y precisas. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Eso es algo claro con respecto a la voluntad de Dios, que no quiere que ninguno en el mundo perezca. ¿De qué depende que ninguno en el mundo perezca? De nosotros, de la iglesia, del trabajo que venimos haciendo. Amén. Amén. Del trabajo que vienes haciendo. Yendo a tu célula, visitando, animando a la gente. De ese trabajo estás haciendo la voluntad de Dios. Porque su voluntad es que ninguno perezca, no que todos procedan. Todos, absolutamente todos procedan al arrepentimiento. ¿Ok? Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre. El que me envió, Jesucristo está hablando, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que todo lo que me diere lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad de tu Padre y de mi Padre. Que ninguno de los que le dio a Jesús se pierda, sino que seamos resucitados cuando Él venga. Amén. Amén. Y esa venida ya está próxima, hermanos. Está muy, muy próxima. Ya Jesucristo está a las puertas. A las puertas. Los acontecimientos a nivel mundial ya no da más, como dicen. Ya la palabra está encajando de tal manera de que pronto, muy pronto Jesucristo viene por su iglesia.
Y los muertos en Cristo, van a resucitar. Y los que estén vivos, espero que yo tengo la esperanza de estar vivo para ese momento, seamos transformados. Seamos transformados. Amén. Dejemos este cuerpo por un cuerpo glorificado, por el que tuvo Cristo al resucitar. Amén. Cuando que acuerdan que Jesús comió su pescado asado, así también vas a comer tu ceviche. Vamos a comer, así que no hay problema, no se preocupen por eso. Sino que ya vas a estar light, pues ya no vas a engordar. Ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto, ya no va a haber nada malo. Gozo y disfrute eterno. ¿Con quién? Con nuestro Padre. Amén. Entonces, mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer aquí en la tierra? La voluntad de Dios, la voluntad del Padre, acuérdense bien. Hay grande galardón, pero aquí hay que hacer la voluntad del Padre. Amén. Vamos a darle gracias, Padre bendito, Dios Todopoderoso.